Te damos la bienvenida a Escucha tu Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. Muy buenas a todos allí. Esperamos que estén muy bien. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Escucha tu Corazón, el podcast. Vamos a estar hablando junto con Yadi y Mari y quien les habla acá, Lule, de un tema que creemos muy importante y quizás a veces muy difícil de comprender, y es acerca del perdón. Entonces quiero empezar con algunas frases disparadoras acerca del perdón, como por ejemplo, el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. Si eliges una interpretación que te hace sufrir, puedes elegir una que te haga crecer. Nadie puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Y también recordar que el perdón no es para la otra persona, sino que el perdón es para uno mismo, para uno permitirse sacarse de encima esa carga, ese rencor, ese resentimiento con el que muchas veces vivimos, para podernos liberar de esa interpretación de sufrimiento, de dolor, por el accionar de otras personas, para comprender que ese accionar nos está limitando, está bloqueando nuestro potencial evolutivo, está bloqueando nuestro potencial de crecimiento, y de alguna manera el mantener esa herida abierta, escondida, eh, hace que después cualquier persona que roce esa herida nos vuelva a traer ese malestar, esa incomodidad, despierta ese rencor o ese recelo por algo que depende pura y exclusivamente de nosotros. Y digo que a veces es una interpretación o es algo que nos cuesta comprender el tema del perdón, porque el ego no quiere perdonar, el ego no quiere. Creo que interpretamos mal el perdón y por eso nos cuesta comprenderlo, porque muchas veces el ego es el que dice, pero yo no puedo perdonar lo que esta persona me hizo, no se merece mi perdón. Por eso esta frase de recordar que el perdón no es para la otra persona, sino para uno mismo, porque perdonar no tiene que ver con estar de acuerdo con lo que hace otra persona, con lo que dijo otra persona o con su manera de actuar. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo y elegir no juntarme más, no tener más a esa persona en mi vida. Sin embargo, perdono, y al perdonar a esa persona también me perdono a mí de haber comprendido que para que esa persona me lastime es porque algo hubo malo en mí también, porque inconscientemente esa es nuestra creencia. ¿Qué hice yo para merecer esto? Te trae a tu mente que algo hiciste mal. Y la realidad es que nosotros no podemos ser responsables por el accionar de los demás. Y a veces vamos a vivir situaciones o nos vamos a sentir desilusionados, defraudados por personas que queremos, por personas que amamos. Sin embargo, no está en nuestro control cambiar al otro, pero sí comprender que esa situación viene a mostrarnos que podemos amarnos mejor, que podemos perdonarnos a nosotros de haber creído que algo estuvo mal, que podemos trabajar nuestra autoestima, que podemos trabajar nuestro valor personal. Digo, cuántas cosas una situación de dolor nos puede venir a enseñar acerca de nosotros mismos para seguir puliendo y mejorando nuestra relación con nosotros mismos, y desde ese mejorar ese autovínculo, ¿no? Cómo nos vinculamos, cómo nos hablamos, nos estamos liberando también de esa carga dolorosa
acerca del otro. Entonces, bueno, es un tema, es un tema, es Es un un tema. temazo. Es un temazo que uno no sabe ni por dónde comenzar. Eh, para mí ha sido yo lo veo como un camino y más cuando vengo de unas experiencias vividas en mi niñez, donde yo escuchaba a mi mamá decir, yo te perdono, pero no olvido. Y yo siempre me preguntaba, pero eso no es perdonar. Eso es como que volver, pasar el trago amargo rápido, pero el recuerdo y el grunge, el sentimiento de herida o de la situación de lo que pasó va a continuar. Y yo desde pequeña siempre decía, uno perdona, pero es como para liberarse o aprender de esta situación y ver, como dijo Lule, qué es lo que me está enseñando y mirar, seguir mirando hacia adelante. Pero lo más importante, y lo he aprendido con el tiempo, es el permitirme perdonarme a mí por lo que yo entiendo que fueron errores que he cometido o situaciones que me ha presentado la vida que no fueron pues manejadas o fueron aprendizajes que se me hizo un poco retante descifrar el aprendizaje, pero del proceso pues me perdono, no soy tan severa conmigo misma. Y al uno perdonarse y a uno mismo, pues te ayuda a poder ver y perdonar cualquier situación con personas o que puedan surgir. Esa frase, esa famosa frase, yo perdono pero no olvido, yo creo que yo lo usé mucho en mi adolescencia y era como un lema en mi vida. Y luego de muchos años de trabajo personal, aprendí que uno realmente no hay forma de olvidar. Uno aprende a recordar sin que te duela. Recordar, yo creo que cuando yo aprendí a identificar en mí cómo yo sanaba una situación dolorosa y cómo yo había podido liberarla, era cuando yo podía contar la experiencia dolorosa que había pasado sin contarla como si la estuviera viviendo en ese preciso momento. Y ahí y hay muchos factores, ¿verdad?, detrás del poder del perdón y el poder de liberar esa situación, porque yo reconozco en mí que me hacías algo, o sea, yo en mis 10 y tantos, 20 y pico, era yo o sea, me hacías algo, yo quería desquitarme. Y le pasa a muchas personas ese ser vengativo y como dice Lule, después viene otra persona, hace algo que toque ese botón de esa herida y son los famosos disparadores. Y ahí es donde uno se da cuenta que uno realmente no ha perdonado. Y a veces perdonar, porque pues podemos hablar de cosas triviales, como que una persona me dijo esto, pero hay situaciones traumáticas donde yo he visto personas que quieren trabajar situaciones de abuso, situaciones de violencia, perdonar a los papás, al tío, al abuelo que lo maltrató, que lo abusó, y es un reto y es complicado. Y nadie ha dicho que es fácil, pero es un proceso que uno tiene que transitar. Y suena bien bonito el déjalo ir, suéltalo. Yo creo que eso es algo que cada cual lo vive en su forma, en su tiempo, en su proceso, porque ese tipo es el proceso del perdón también viene cargado de otro tema que es el duelo. Y el duelo es todo aquello que signifique un dolor, una pérdida, esa emoción de que ay, era mi amiga y pasó esto y me duele, o es mi mamá o es mi papá, y todo ese proceso. Entonces uno siempre tiene la elección de tomar esas situaciones y al no perdonarlas, el que elige no lo puedo perdonar, no lo quiero perdonar, endurecerse. Entonces
te vuelves como en ese escudo y ese mecanismo de defensa de que me endurezco porque estoy a la expectativa y a la defensiva de que el próximo que venga me va a hacer lo mismo. Y ahí es donde está el verdadero trabajo. Y ahí es donde, ¿verdad? Nos quedamos un poco también pegados a una situación del pasado. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Esa situación que quizás te conviene dejarla ir, está sucediendo ahora? Posiblemente la respuesta de los que nos están escuchando es no. Puedes traer a esa persona en este momento a tu mente, en esa situación que no has logrado perdonar o no has logrado soltar. Sí, y yo creo que si lo puedes traer con tu mente, también lo puedes soltar y dejar ir. Y es un ejercicio que yo pongo en práctica cuando me he enfrentado, ¿verdad?, a situaciones que a lo mejor pues no pensé o no creí o puse una expectativa en el afuera o creé la situación o se generó la situación que siempre viene a mostrarnos algo. Y dos cosas, una está en el aprendizaje que nos trae y otra está en ese proceso que te causa dolor, cómo yo alcanzo ese momento de liberación, ese momento de perdonar. Y es como me molesto, me enojo, lo lloro, esto, lo otro, y paso todo ese proceso porque eso tiene muchas etapas. Ahora bien, cuando es una situación que pasó hace 10, 15 años y todavía sigues cargando con esa situación que no has logrado perdonar, en el fondo no te estás perdonando a ti mismo porque le estás poniendo un sentido a lo mejor de culpabilidad o otras emociones involucradas. Y la realidad es que yo invito a todos, ¿verdad?, los que nos están escuchando, que lo intenten, que simplemente se den la oportunidad de perdonar, de perdonarse, de liberar esa situación. Porque al final es como, yo siempre digo esto, es como tomarse un veneno y esperar que le haga daño al otro. Sí. Y la realidad es que no nos estamos haciendo un bien cargando con ese resentimiento, con ese coraje, con esa molestia, con ese que tenía una pareja y me falló y me cerré a todas las posibilidades porque todos son iguales, porque me endurecí, porque alejé a las personas de mí. Y pueden ser muchas cosas. Situaciones que todos, yo creo que todos de una forma u otra, hay situaciones que hemos necesitado perdonar, hemos necesitado perdonarnos, que vamos a continuar necesitando ejercer ese perdón y ponerlo en práctica para poderlo liberar, porque al final se vuelve una carga bien pesada que no le hace daño al otro, nos está haciendo daño a uno. Sí, el perdón rompe un ciclo de sufrimiento y el perdón te regala paz. Ahora, también está el darnos la posibilidad de perdonarnos por las cosas que creemos que hicimos mal nosotros. Exacto. Porque puede suceder en una versión pasada nuestra o aún en esta versión presente que de repente te enojaste con alguien, hiciste algo, le dijiste algo, ¿no? Ahí está como ese ego que viene a querer hacer daño al otro porque uno se sintió dañado y a veces uno dice cosas o actúa de cierta manera eh, y después nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, perdonarnos implica dejar de castigarnos por las cosas que hicimos, con las herramientas que teníamos en ese momento, desde la reacción, desde esa parte más primitiva nuestra, más biológica, que se sintió realmente amenazada, que se sintió dolida. Bueno, ya, ¿sí? Aprendamos de eso que no nos gustó, cómo nos sentíamos, porque también está la ilusión de que cuando le hacemos algo a otro desde nuestro dolor, al otro le va a doler y nosotros nos liberamos de eso, y no es real. O sea, realmente no es real, el dolor sigue, ¿sí? Entonces, bueno, perdonarnos también viene a darnos la posibilidad de aprender a hacerlo distinto la próxima vez, sin la reacción, ¿sí? Sin el enojo o el resentimiento o el rencor hacia el otro, sino de nuevo volver a observarnos para podernos correr de ese lugar. Pero sí me parece muy importante dejar de castigarnos por mi culpa, porque
eso no te abre posibilidades, eso te lleva a un autoboicot encubierto. Cualquier persona que se siente culpable merece un castigo o una recompensa, Ujú. ¿verdad? Nadie se va a sentir digno de una recompensa sintiéndose culpable. Imagínense un juicio, ¿no? El juez dice, listo, sentencia, culpable, se va a la cárcel. No se va a un parque abierto a disfrutar de la vida. Entonces, para nuestro inconsciente funciona igual, ¿sí? Entonces, perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que creemos que hicimos mal es darnos la posibilidad de, primero, no castigarnos en el presente. Segundo, aprender a hacerlo distinto la próxima vez. Y tercero, es ocuparnos de nosotros. Yo le digo la culpa positiva, ¿verdad? Ok, esto de lo que me siento culpable, ¿cómo lo puedo transformar en un desarrollo personal y espiritual que me impulse a seguir creciendo, ¿sí? A evolucionar. Entonces es, bueno, me siento culpable por esto, sin embargo, me invita a amarme mejor, a no sentirme amenazada por cualquier persona que viene a salirme del modo batalla. Ahora, una vez que hacemos el ejercicio para nosotros, también tenemos que comprender que de la misma manera que nosotros merecemos vernos sin culpa y perdonarnos, todos son personas que tienen experiencias, que vienen de Ujú. unas familias y que vienen de una historia, y todos tienen las mismas posibilidades de equivocarse y de hacer con su vida desde su libre albedrío lo que deseen. De nuevo, esto no significa que yo vaya a opinar favorablemente del otro. Puedo tener mi opinión, puedo tener mi punto de vista, puedo elegir que no me gusta actuar de esa manera, pero lo elijo para mí y saco el juicio hacia el otro de la sentencia culpable, porque en realidad eso es lo que después nos pesa y termina siendo como un boomerang hacia nosotros, que por supuesto ese boomerang no tiene nada de positivo, sino todo lo contrario. Ujú. Entonces, saquémonos la responsabilidad de tener que juzgar al otro. Dios, el universo, las leyes de metafísica, eso solito se encarga. O sea, realmente, o sea, miren cuántas opciones, Sí. ¿verdad? Eso, la vida solita se ocupa del cosecharás tu siembra, ¿verdad? Pero bueno, dejemos que de eso se ocupe el otro y volvamos a nosotros, que es lo único que podemos controlar, crecer, nutrir, amar, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ninguno de nosotros merece hoy, en este momento presente, cargar con situaciones de dolor, sino al contrario, poder liberarnos de esas emociones que no están buenas para nosotros, ¿no? Como la culpa, el resentimiento, la queja, el rencor, o sea, que realmente son la maleza de una plantita de tomates, ¿sí? Es como que no va a llegar a dar el fruto porque esa maleza Ujú. está ahí asfixiando a la planta. Entonces merecemos ser el fruto y no la maleza. Muchas veces nos quedamos esperando que el otro pida perdón. Ujú. Y eso es la otra cara de la moneda, porque pasa mucho cuando uno entiende que las acciones de un otro nos afectaron negativamente o nos causaron algún dolor, alguna molestia. Ese resentimiento muchas veces viene alimentado de que me ofendí y estoy esperando que el otro venga y me pida perdón. Y la realidad es que a lo mejor el otro entiende que no hizo nada. Entonces uno se queda con ese resentimiento y ese coraje y esa molestia, que está bien que uno lo pueda decir si la vida te da la oportunidad, ¿verdad?, de poderlo comunicar, pero muchas veces puede pasar hasta en relaciones que terminan y no se dio ese momento de diálogo. Y la realidad es que no necesitas de la otra persona para poder perdonar, liberar la situación y cerrar ese ciclo. Algo que yo pongo en práctica es la escritura, que lo he mencionado anteriormente, y escribo una carta de la situación, lo que me hizo sentir, te perdono, me perdono, lo libero, lo que entiendas y necesites, y simplemente la escribo, la quemo,
le entrego y hago ese acto de liberación para ir, ¿verdad? Trabajando como con ese inconsciente bueno, o sea, realmente todos somos seres humanos y en algún momento algo que una persona pudo haber dicho, algo, situación o alguna situación puntual pudo habernos causado esa molestia. Y yo creo que la mayoría se queda como esperando como ese perdón. Pues yo creo que eso es algo, ¿verdad? Muy individual de cada uno de nosotros. El reconocer que pudo haber hecho algo que le ofendiera a la otra persona, el que se pueda dar quizás ese diálogo cuando se trata, ¿verdad?, en vínculos. Pasa también en situaciones familiares, que un familiar hizo algo que pues no fue a lo mejor lo correcto, fue un evento traumático y uno carga como con ese rencor, como dice Lula, y al final pues termina uno haciéndose daño a uno mismo. Y pues cada quien, ¿verdad?, hizo lo que mejor puede con las herramientas que tenía. Y yo creo que llegar a ese punto de comprensión y de ese autoanálisis y ese autoperdón es algo que realmente no es que tienes que hacerlo, pero convendría que cada uno pueda ponerlo en práctica y hacerlo y salirse de ese victimismo y a lo mejor tomarlo todo personal o etcétera. Porque bueno, al fin y al cabo, aprendí en toda mi vida escuchar y decir, eso habla de mí o habla de la otra persona. ¿Sí? Y cuando entiendo que no es de mí y habla de la persona como tal, pues lo puedo soltar. Y como que no me quedo con esa carga y esa molestia. El perdón es liberador. El perdón te libera de muchas emociones, de la culpa, del miedo, entre otras cosas. Para mí, en mi experiencia, Yadivera comentó sobre la escritura. A mí me ha funcionado el sentarme un momento sola y traer, si es con relación a una persona o una situación, traerla frente a mí, como si estuviera frente a frente y dialogar, hablarlo vocalmente, cómo me siento, cómo me sentí con X o Y situación y libera el peso del pecho, libera cualquier sentimiento en el cual se queda atrás. Y al quedarse atrás, pues te libera, se cae ese peso y te permite continuar hacia el frente sin esa carga y sin esa espinita en el corazón. Así que estamos ya aquí cerrando este podcast tan intenso como dijimos Yadibel y yo ahorita. Y la invitación es que no le tengan miedo a pedir perdón, no le tengan miedo a pedirse perdón. Perdonar es reconocer y valorar lo que uno siente. Y al final del camino, lo importante es sentirte cada día más liviano, eh, sin ningún bagaje que te pese en esa maleta, como habíamos hablado en un podcast anterior, y poder tener la certeza de que el camino que vas a seguir va a ser liberador. Sí, nos pusimos serias en en este episodio, más serias que de costumbre, porque bueno, realmente es un tema que es importante, es un tema que en mi caso particular ha sido difícil de integrar. Sin embargo, cuando lo puse en práctica, pude comprender realmente. O sea, creo que desde la razón, el perdón no es sencillo de racionalizar, porque es un sentimiento tan pesado, pero cuando nos permitimos ponerlo en práctica, wow, es realmente maravilloso. Es un ejercicio, ¿sí? Es un entrenamiento, les diría, porque es cambiar nuestro paradigma 180 grados. Es cambiar todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos aprendido, todo, desde la sociedad
desde la religión, desde tantos lados hemos aprendido que el perdón era una cosa y de repente, bueno, tiene que ver con otra. Que bueno, es un tema que amerita ahí esa seriedad, ese abordaje con mucho respeto, porque bueno, se tocan acá, digo, del otro lado, este tema y esta palabrita, el perdón, toca los corazones de una manera especial en cada uno. Todos hemos pasado por situaciones y nos hemos cruzado con personas que desde nuestra cabecita loca, desde el ego, decimos, no, no, no puedo, no puedo. Bueno, ok. Entonces viene la gran pregunta de, bueno, ¿querés tener razón o estar en paz? Porque de nuevo, no mereces sostener esa carga hacia la otra persona. No tenés que estar de acuerdo con el otro, pero sacate ese peso de encima porque mereces ver oportunidades en tu vida. ¿Sí? Entonces, dense el permiso para comprender que de la misma manera que hacemos el ejercicio con nosotros, poder hacer el ejercicio con las otras personas, de decir, bueno, serán sus propias experiencias, sus propias herramientas, sus propios procesos. No lo comparto, sin embargo, me libero y te libero. ¿Sí? Como corto y libero. Chau. ¿Sí? Y de nuevo, no por hacernos los que miramos para otro lado, sino realmente el ejercicio por eso les daba esto de la culpa positiva, porque a mí me ayudó mucho, y esto de decir, bueno, esta persona que me trae esta situación que me duele a mí, me está enseñando que yo tengo que amarme más para después atraer entonces a otra persona que también se ame más, ¿verdad? Digo, pongamos en práctica esto porque en definitiva todo es resonancia. Por supuesto, ninguno de nosotros merecemos pasar por situaciones de víctima, ¿sí? Y muchos de nosotros quizás hemos sido víctimas, ¿no? Digo, hay situaciones hay situaciones que son más anecdóticas, como, ay, me ofendí porque me dijeron. Hay situaciones bueno, donde un abuso o alguna situación de violencia, diferentes grados, si queremos verlo de esa manera, nadie merece igual cargar con esa pena en su momento presente. Y si estás en este momento presente transitando alguna situación así, bueno, mírate de una manera más amorosa para poder ver qué podés trabajar hoy en vos para sentirte realmente con el valor que en realidad tenés dentro tuyo, con cuán valiosa sos como persona, cuán valioso sos como persona, para darte cuenta que mereces amarte un montón y recibir todo ese montón de amor del otro también, ¿sí? Entonces, eso te va a ayudar a poderte salir de cualquier situación que estés viviendo, y eso es perdonarse, ¿sí? Cuando uno empieza a verse con más amor. Así que bueno, gente hermosa, invitamos a todos a compartir sus experiencias, a contarnos cómo les va con este tema, y si se animan a poner en práctica algún ejercicio. Es un tema que es muy importante y es un tema que es transformador cuando lo empezamos a practicar. Así que bueno, cerramos este podcast por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por llegar a su corazoncito con esta temática tan pesada y tan liviana a la vez. Y nos estamos viendo en un nuevo episodio la próxima semana. Les deseamos que tengan un feliz hoy.